muchos otros nombres, se llama correspondencia o dualidad ADS-CFT, norma gravedad o norma Lassena. Entonces todavía no les he dicho qué es, pero ya les dije con qué cantidad de nombres, esto es todo el mismo enunciado. Eso es de lo que se trata la plática, pero para llegar a ubicar ese tema en su justa dimensión, necesitamos primero hablar de toda una serie de antecedentes, y de hecho voy a pasar la mayor parte de la plática dando los antecedentes para que entiendan de qué se trata este enunciado. Entonces prefiero empezar yéndome muy atrás, así que denme chance de empezar simplemente recordando lo que todos sabemos, que los humanos somos víctimas de nuestro propio éxito, en el sentido de que hemos aprendido tanto sobre cómo funciona el universo que hoy en día se requiere muchísimo esfuerzo para llegar a la frontera del conocimiento y empezar a tratar de poner su granito de arena. Algo que ustedes saben muy bien es que para avanzar nos hemos tenido que dividir la tarea por tema. Entonces, bueno, yo en particular soy físico. Dentro de estas dos áreas, el traslape de estas dos áreas que son física de partículas y gravitación, dentro de estas áreas hay muchos temas distintos de investigación, de especialización. Yo estoy dentro del área que se llama teoría de cuerdas, y teoría de cuerdas mismo es un área bastante grande en la cual adentro gente hace muy diferentes cosas que yo no entiendo necesariamente. Entonces, bueno, esto en realidad ya lo saben ustedes saben que estamos ultra especializados por temas. Pero lo que creo quizás a veces no se aprecia tanto, y yo quiero enfatizar, es que también estamos especializados por modo de trabajo. Entonces, si tomamos como ejemplo a los físicos de partículas, algo que todos saben muy bien es que por un lado están los físicos experimentales, cuya tarea es preguntar qué es lo que ocurre allá afuera, y por otro lado estamos los físicos teóricos, que nuestra tarea es tratar de entender o explicar por qué es que ocurre eso que vemos allá afuera. Pero creo que quizás a veces no se vislumbra tanto que todavía dentro de estas áreas hay subdivisiones. Y entonces, por parte de los experimentales, hay algunos experimentales que podríamos llamar instrumentistas, que lo que hacen ellos es diseñar y construir nuevos detectores y experimentos. Por otro lado, hay otro tipo de físicos experimentales que podríamos llamar analistas, o que llamamos analistas, que su tarea es procesar y analizar datos de experimentos. Y similar a esa subdivisión, en la parte de los teóricos de altas energías o de partículas, hay una subdivisión entre los físicos teóricos que llamamos fenomenólogos, cuya tarea es sintetizar los datos en fórmulas, y los físicos que podríamos llamar teóricos formales, por decirlo de alguna manera, como sería mi caso, y nuestra tarea es estudiar las propias fórmulas para entenderlas mejor y ver sus alcances y crear nuevos conceptos y herramientas. Entonces, lo primero que quiero decir es que todos estos elementos son necesarios para armar la física. Y a veces cometemos el error como de decir, la gente por acá puede decir, no, pues es que estos no son físicos, piensa que cosas están haciendo teología, piensa que están haciendo. Y eso está una posibilidad tan limitada como decir al revés, como si la gente de acá dijera, no, es que estos no son físicos, son ingenieros que están viendo ahí qué cosa de construir unos aparatos. No, todo junto es la física, y pues lo hacemos los físicos en conjunto, pero es una tarea de equipo, pues eso es lo que quiero decir. Y cada una de estas tareas es suficientemente complicada que la tenemos que hacer de tiempo completo, pues preferiríamos saber de todo, pero la realidad es que no nos alcanza la vida. Ok, ahora, entonces, resumiendo esto, el punto básico aquí es que en realidad la física tiene dos suministros básicos. A todos nos es obvio que la física, como ciencia experimental que es, necesita datos del mundo real, eso está clarísimo. La física no puede existir sin datos. Pero igual de obvio debería ser que la física no es solo datos por ahí. Necesitamos también para la física fórmulas. Y justamente los teóricos formales, nuestra tarea es proveer este otro suministro importante de la física. Nosotros estamos a cargo de desarrollar el lenguaje con fórmulas, de proveer, explorar posibilidades de nuevo lenguaje a nivel de fórmulas. Por supuesto, no todas las fórmulas son útiles, no todas las fórmulas acaban siendo útiles luego que se les explora, justo como no todos los datos que consiguen los experimentales acaban siendo útiles. Pero digamos, todo ayuda. Y por supuesto, la tarea es entretejer estos dos solo cuando tenemos la suerte de que logramos entretejer datos experimentales con fórmulas que tenemos bien entendidas a nivel teórico, es que hemos hecho la tarea ahora sí de física en mayúsculas, o sea que hemos logrado tener el paquete completo desde teoría hasta experimento. Entonces de eso se trata, en eso es el juego que estamos todos, pero pues cada quien aporta desde su trinchera. Ok, entonces eso lo quería enfatizar para que se entienda un poquito mejor cuál es el tipo de negocio en el que estamos algunos, el tipo de físicos como es mi caso. Ahora, muchas veces cuando digo esto, cuando digo que los teóricos formales nos dedicamos a estudiar las fórmulas, puede malinterpretarse que entonces somos matemáticos, o sea que nosotros hacemos matemáticas, que no es física. Y no, pues los matemáticos se ofenderían si dicen que nosotros somos matemáticos. Los matemáticos hacen otra cosa, demuestran teoremas, son rigurosos, hacen otro tipo de lógica completamente. Entonces, la mejor manera que tengo de transmitir intuitivamente qué diablos es lo que hacemos los teóricos formales es la siguiente. No sé si les parece eficiente a ustedes o no, pero yo lo plantearía así, que los teóricos formales nuestra tarea es usar el lenguaje matemático, sí, pero solo como una herramienta
para explorar lo que yo llamaría universos imaginarios, otros universos que no son el nuestro, pero que podemos entender sus propiedades. Entonces, aquí hay ejemplos del mundo del arte. Ustedes saben bien que los artistas pueden imaginar universos en donde las reglas son distintas al nuestro, ya sea poquitas distintas o muy distintas. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, los teóricos formales, pero usando el lenguaje de las matemáticas. Para que esto parezca un poco más adulto, llamamos a eso, esto es explorar universos imaginarios, es estudiar estas teorías que llamamos de juguete, ¿no? Esos modelos como caricaturescos, digamos, si acaso, del mundo real. Por supuesto, la meta no es en sí mismo entender universos imaginarios. El punto es que hacer esto es un ejercicio útil, o muchas veces puede ser un ejercicio útil, para eventualmente lo que aprendemos allá, usarlo de vuelta a nuestro universo, a explicar la naturaleza de nuestro error. De eso se trata, pues, pero pues es una tarea por pasos. Entonces, bueno, con eso quizás entienden un poquito mejor cuál es nuestro negocio. Como ya disfrutaron ustedes, no me refiero a hacer dibujitos, sino que para explorar estos universos imaginarios no es necesario que yo me mude a ellos, con una nave espacial me transporte allá y los explore, porque ese es justamente el poder que tiene las matemáticas. Ustedes saben muy bien que puedo escribir una fórmula, y esa fórmula, sabiendo leer el lenguaje matemático, esa fórmula me describe un universo con ciertas propiedades. Entonces, cambiándola aquí, moviéndola allá, qué sé yo, yo puedo imaginar distintos universos, distintos posibles tipos de física, digamos, y con eso aprender, afinar nuestras herramientas, pues de nuevo, para ver sus alcances, entender nuevos conceptos que eventualmente queremos, por supuesto, que acaben siendo útiles para describir nuestro universo. Pero entonces, esa es una tarea de tiempo completo y es útil en sí misma. Ok, entonces con eso creo que, espero haber definido un poquito mejor qué es lo que hacemos, porque a veces es confuso. Por supuesto, como dije antes, es una tarea de equipo y justamente fue solo gracias al esfuerzo conjunto de experimentales y teóricos de todos los tipos que hemos logrado saber que todo nuestro alrededor está formado por apenas una pequeña lista de tipos de partículas. Entonces, pues, ustedes han oído el catálogo muchas veces. Sabemos que por un lado hay algunas partículas de materia, 12 tipos en total, entre ellos la famosa el electrón y los quarks arriba y quarks abajo de los cuales estamos hechos. También hay partículas de fuerzas, partículas que funcionan como mensajeras o transmisoras de las fuerzas, 4 de ellas, la más famosa el fotón, la partícula con la que nos estamos viendo ahorita, a fotonazos, la partícula que es la mensajera de la fuerza electromagnética, y hay otro bicho, del cual también seguramente han escuchado, que es este objeto que es el campo de Higgs, asociado a otra partícula más que se llama partícula de Higgs, y cuyo papel es distinto a materia o fuerzas, tiene que ver con explicar por qué la inmensa mayoría de esas partículas tienen masa. Y de otra manera no lo podríamos explicar. Entonces, bueno, aquí no importan los detalles, ustedes los conocen, muchos de ustedes los conocen, pero no importan mucho para mi plática, solo lo que quiero decir es que tenemos identificados un cierto ahí zoológico, digamos, de habitantes del mundo microscópico, los entendemos bien, y mejor aún, como siempre en física, no se trata de hacer listas así como lista del súper, nuestra descripción no es eso, no es una lista, sino es una fórmula, como dije antes, y justamente estos ingredientes y sus propiedades se describen con la teoría la joya de la física de altas energías que llamamos el modelo estándar. Y el modelo estándar pues, es precisamente una fórmula, probablemente ya la han visto antes, pero si no, pues aquí se los presento. Esto es el modelo estándar. Entonces esta sí que es la fórmula que describe nuestro universo, es la mejor receta que tenemos para describir nuestro universo a nivel fundamental. Y entonces aquí todavía pueden entender un poco mejor, o sea, si yo aquí le quito un pedazo, o le agrego otro, o le sumo otro simbolito, qué sé yo, ya estoy en realidad hablando de otros universos, a eso me refiero yo, o sea, quizás parece como demasiado esotérico pensar que estamos hablando de universos imaginarios, pero concretamente trabajamos a nivel de esta herramienta poderosa que son las matemáticas, y con eso podemos hacer maravillas, como ven, capturar todo lo que sabemos con razonable certeza del universo a nivel microscópico en una sola fórmula que cabe en una taza, a la venta, por cierto, en el laboratorio europeo CERN. Es en realidad así una hazaña de la humanidad, ¿no? O sea, todos podemos estar muy orgullosos de tener esa fórmula en mano. Y más orgullosos porque creemos en esa fórmula, porque sus predicciones han sido verificadas una y otra vez en miles de experimentos a lo largo de décadas, y siempre funciona. Este modelo estándar es realmente impresionante. Pero aún así, de lo orgullosos que estamos, ya están todos orgullosos, aún a pesar de lo orgullosos que estamos, sabemos al día de hoy, por varias razones, que el modelo estándar no puede ser la última palabra. De por sí, nada en ciencia es nunca la última palabra, pero además, en el caso del modelo estándar, como probablemente han escuchado muchas veces, sabemos que hay cosas allá afuera que el modelo estándar no describe. Entonces, hay varias cosas que mencionar ahí, pero yo voy a decir nada más un ejemplo que es el que más me interesa. En particular, nos falta terminar de entender a la fuerza de gravedad, cosa que el modelo estándar no hace. La razón por la cual no está el modelo estándar metido ahí es porque la gravedad es la fuerza más débil de todas.
y eso no sé si todos lo tengan completamente asimilado, parece quizás un poco extraño, ¿no?, cuando uno lo escucha la primera vez, porque la gravedad es la fuerza con la que batallamos todos los días para levantarnos de la cama, entonces es como que la primera que descubrimos, incluso es una fuerza muy, muy obvia. Entonces, ¿cómo digo que es la fuerza más débil de todas? Bueno, no lo pensamos, pero quizás ya lo han pensado todos ustedes, no sé, pero todos los días tenemos la evidencia ante nuestros ojos. Por ejemplo, ahorita que yo estoy teniendo este control, la Tierra entera la está jalando para abajo y yo con 2 deditos, sin problema, le estoy ganando la Tierra completa. Y la razón es que la Tierra, el normal número de partículas que forman la Tierra, están teniendo la mala idea de usar la fuerza de gravedad para jalar esto hacia abajo, y yo en cambio estoy usando la fuerza electromagnética con mis deditos para jalar hacia arriba. Entonces, en todas las experiencias de la vida diaria, uno puede comprobar que la gravedad literalmente es sextillones de veces más débil que las fuerzas del modelo estándar. Y por esa razón, hasta el momento no hemos necesitado, al nivel de los experimentos que hacemos con partículitas en el mundo microscópico, no ha pintado todavía la gravedad, pero pues ahí está, ¿no? Y para qué describir. Ahora, por supuesto, la gravedad, de hecho, la entendemos muy bien, como saben ustedes, mejor aún acá, la entendemos muy bien para cosas grandes. O sea, a nivel macroscópico, la gravedad la entendemos gracias a esta teoría que es la relatividad general de Einstein, que muchos consideramos la teoría más bonita de la física, la teoría más elegante de la física, y lo que nos enseñó es que el espacio y el tiempo, la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, o enchuecar, o deformar, o curvar, o cambiar, o como lo quieran decir ustedes. Y la idea ahí básica, que seguramente han escuchado la parte de ustedes, es que, por ejemplo, el Sol no es que atraiga a la Tierra a distancia, a 150 millones de kilómetros de distancia, sino que el Sol, por el mero hecho de estar ahí y por tener cierta energía, distorsiona el espacio y distorsiona el tiempo a su alrededor, y la Tierra va pasando por ahí y no es que sienta ninguna fuerza, la verdad no es una fuerza, es simplemente que como la Tierra no siente ninguna fuerza, pues se sigue lo más derecho que se puede seguir, solo que el espacio y el tiempo están chuecos, y entonces lo más derecho que se puede seguir es darle vueltas al Sol. Entonces, esa es la visión de gravedad que nos enseñó Einstein y que comprobamos todos los días, incluso con nuestro GPS en el celular. Ok, entonces la gravedad la entendemos fantásticamente bien, gracias a la gente que se dedica a eso profesionalmente, a los relativistas. Pero eso es a nivel de cosas grandes, digamos, desde manzanas para arriba, planetas, galaxias, hasta el universo en su conjunto. Y lo que estoy diciendo que nos queda como tarea pendiente es entender la gravedad a nivel microscópico. Pero si acabo de decir que la gravedad en última instancia es una manifestación de que el espacio y el tiempo tienen vida propia, o sea, hacen cosas, queremos entender cómo se comportan el espacio y el tiempo, entonces la tarea de entender la gravedad a nivel microscópico, que es lo que llamamos la tarea de buscar una teoría de gravedad cuántica, porque por supuesto involucramos estas extrañas leyes del mundo microscópico, pues en última instancia, si uno lo piensa conceptualmente, en esencia es estudiar el espacio y el tiempo a distancias muy chiquitas. Entonces, a menos moralmente, es preguntarnos de qué están hechos el espacio y el tiempo. Esa es la tarea que involucra buscar una teoría de gravedad cuántica. Y es una pregunta que incluso la propia pregunta suena extraña, ¿no? Ya suficiente trabajo nos costó encontrar de qué está hecho lo que está encima del espacio y el tiempo. Ahora estamos tratando de entender de qué está hecho el espacio y más raro aún de qué está hecho el tiempo, si de alguna manera está hecho entre comillas, al menos de algo. Y bueno, ese es el reto que nos queda pendiente. Entender eso es importante, pues ya nada más para entender el espacio en el que estamos ahorita parados o sentados, pero se vuelve completamente indispensable para situaciones extremas, como son los hoyos negros o el Big Bang. Entonces déjenme enfocarme brevemente en los hoyos negros. Ustedes sabrán que un hoyo negro lo que es una región donde la gravedad es muy intensa, lo cual quiere decir que el espacio y el tiempo están muy distorsionados. Y están tan distorsionados que se crea una región de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Eso es lo que es un hoyo negro. Ahora, aprendimos hace pues, ya más de 40 años que los hoyos negros tienen ciertas propiedades. Esto fue lo que hizo famoso Hawking. Descubrió que tienen cierta temperatura, se comportan como objetos calientes. Y también cierta entropía, que creo que la inmensa mayoría de ustedes saben a qué me refiero. Básicamente como el asunto de que hay varias maneras distintas de ensamblar el hoyo negro y uno puede contabilizar cuáles son esas maneras. Pero bueno, entonces sabemos, tenemos bastante confianza que los hoyos negros tienen ciertas propiedades, y para explicar esas propiedades, y más aún para entender qué es lo que hay adentro de los hoyos negros, en detalle, es completamente indispensable tener una teoría de gravedad cuántica. Entonces este es apenas un ejemplo de por qué tenemos que ir más allá de lo que sabemos, y en particular más allá del modelo estándar. Bueno, ahora, a la siguiente parte de la plática ya nos empezamos a adentrar en pues la parte especulativa, o sea, la parte que va más allá de lo que tenemos bien entendido, bien aterrizado, y pues hay distintos caminos que se están siguiendo para tratar de ir más allá, de aprender cosas nuevas.
de responder preguntas que tenemos abiertas, pero yo me quiero concentrar pues, en lo que yo me dedico, que es la teoría de cuerdas. La idea básica de la teoría de cuerdas, de hecho, es muy fácil de plantear, y quizás ya todos la han escuchado. La idea es que, bueno, hasta ahora describimos el mundo como compuesto de particulitas. Las partículas yo aquí las dibujo como pelotas, pero en realidad en nuestras fórmulas aparecen como puntitos sin tamaño alguno, y hasta ahorita los experimentos no contradicen eso, entonces pues estos objetos parecen ser partículas, ¿no? Bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas, como la mayor parte de ustedes habrán escuchado, es que en realidad, si vemos los objetos, los componentes básicos del universo más de cerca, encontraremos que no son puntitos, sino como curvitas, o sea, como liguitas muy delgaditas o pedacitos de hilo, como lo quieran decir, muy chiquitas. A falta de mejor nombre, le llamamos cuerdas, eso es lo que llamamos cuerdas. Y, por supuesto, si acaso esto es cierto, pues tiene que ser que estas cuerditas son muy chiquitas, tienen que ser más chiquitas que las distancias más chiquitas que hemos explorado hasta ahora, que en nuestros experimentos, ¿no? Que de por sí son distancias pequeñísimas, como ven acá. Andamos explorando con esta maquinota que se llama el LHC, en el CERN, donde venden esa taza que les mostré antes, distancias más o menos como de una 100 trillonésima de metro. Entonces, 100 millones de veces más chiquitas que nosotros. Bueno, pues más chiquito que eso de alguna manera tendrían que ser las cuerdas si de verdad existen, si de verdad esta es una buena propuesta. Ok, entonces ya, eso es la idea básica de la teoría de cuerdas y probablemente estarán de acuerdo conmigo que de hecho pues es fácil de entender, ¿no? Nomás reemplazar puntitos por cuerditas. Pero por otro lado también estarán de acuerdo conmigo que parece una idea muy babosa, ¿no? O sea, ¿por qué reemplazar puntitos por cuerditas y no por tornillos o demonios de Tasmania o qué sé yo? O sea, ¿de qué sirve hacer esto, no? Y bueno, el punto es que cuando solo tenemos que los ingredientes básicos son particulitas, las partículas lo único que pueden hacer es moverse. Las cuerdas, en cambio, tienen una propiedad adicional. Además de moverse como un todo, pueden vibrar de diferentes maneras, en diferentes patrones, justo como las cuerdas que sí existen, las cuerdas de violín o de guitarra, pueden vibrar como diferentes notas, pues. Así también las cuerdas que describimos nosotros pueden vibrar de diferentes maneras. Esa es una libertad adicional que tienen con respecto a diferencia de las partículas. Y, como ya había enfatizado, a pesar de que yo ahorita nada más estoy tratando de hacer algo más divulgativo, entonces solo estoy echando rollo y haciendo dibujitos, la física, por supuesto, no se trata de eso, se trata de hacer cálculos. Y cuando hacemos cálculos con esta idea encontramos algo interesante, que es lo siguiente. Si tenemos una de estas cuerditas vibrando y le metemos las leyes de la física cuántica, le metemos las leyes de la relatividad especial, o sea, esta idea de que el espacio y el tiempo están emparentados, encontramos que una cuerdita vista desde lejos parece un puntito. Eso no es sorprendente, ¿no? Pues cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito. Pero lo interesante es que los cálculos nos muestran que si esta cuerda está vibrando de una cierta manera, vista desde lejos parece un puntito, o sea, una partícula, pero con ciertas propiedades específicas, con cierta masa, cierta carga, etc. Y entonces vemos eso y decimos, ah, eso parece un electrón. Pero si el mismo objeto está vibrando de otra manera, entonces tiene otras propiedades y quizás diríamos, ah, no, pues parece un quark. Seguimos haciendo cálculos y vamos encontrando que diferentes modos de vibración, de oscilación, o sea, diferentes notas en las que pueden vibrar estas cuerdas, nuestras fórmulas nos dicen que dan lugar a bichos que se parecen bastante a las partículas de materia del modelo estándar, o sea, electrones, quarks y lo demás que hay. Eso ya de por sí es interesante, pero mejor aún, seguimos haciendo cálculos y otras maneras de vibrar de estos mismos objetos nos dan las partículas de las fuerzas del modelo estándar, o sea, las partículas que transmiten las fuerzas del modelo estándar. Estos fotones con los que estamos viendo ahorita también podrían ser representados, según nos dicen estas fórmulas, por otras maneras distintas de vibración de los mismos objetos. Entonces, bueno, con eso, y bueno, no listé aquí el Higgs, pero también el Higgs se puede sacar, con eso ya tenemos ingredientes, a partir de esta idea tan babosa de que reemplacemos puntitos por cuerditas, ya tenemos, si lo mandado a pedir, tenemos ingredientes parecidos a los del modelo estándar. Y como si eso fuera poco, así. Sí, no, una pregunta, cuando dices que le metemos relatividad o le metemos cuántica, ¿por relatividad simplemente son las ecuaciones de Einstein? No, me refiero a relatividad solo especial, hasta ahorita. Entonces, de relatividad especial, la idea conceptual básica es que Einstein nos enseñó que el espacio y el tiempo están emparentados. Entonces, eso le metemos y le metemos física cuántica. Entonces, por ejemplo, estas cuerditas, justo como las partículas de las que estamos hechos son cuánticas y por tanto un electroncito no sigue un camino definido, sino como que se anda por ahí por muchos lados a la vez, medio indeciso. Así también estas cuerdas las ponemos que tengan el mismo comportamiento. La física cuántica tradicional le metemos y entonces estas cuerditas, en lugar de estar vibrando de una manera específica y estar yendo por un camino específico, están como indecisas, cómo andan vibrando en general y por dónde andan. Es justo como la cuántica tradicional. O sea, igual de marciano, si conocen eso ya saben que es marciano, y si no les suena marciano, bueno, exactamente la misma marcianés de la física cuántica usual, esa es la que metemos acá. Y con esos ingredientes que son completamente de física estándar,
solo habiendo modificado la idea de puntitos a cuerditas, nos salen estas cosas, entonces eso parece como muy alentador, ¿no? Que nos salieron cosas al menos parecidas caricaturescamente a los ingredientes que ya conocemos en la naturaleza. Pero por si eso fuera poco, como regalo adicional, sin haberlo mandado a pedir, otro modo de vibración de estas cuerdas, justo visto desde lejos, parece la partícula que llamaríamos el gravitón, que es la partícula mensajera de la gravedad a nivel microscópico, o sería, creemos, la partícula mensajera de la gravedad a nivel microscópico, justo como el fotón es la partícula mensajera de la fuerza electromagnética a nivel microscópico. Entonces aquí, esto sí que es una gran sorpresa, porque esta idea de reemplazar puntitos por cuerditas, pues de nuevo parece muy babosa, ¿no? O sea, vamos a intentar y a ver qué pasa. Intentamos, y las propias fórmulas, sin haberlo mandado a pedir, nos sale que tiene que existir la gravedad, básicamente. Y sin haber metido las ecuaciones de Einstein, podemos explorar este objeto, cómo le habla a las partículas de materia, cómo se hablan entre sí, y podemos reproducir las ecuaciones de Einstein, o sea, la relatividad general. Cuando vemos estas cosas desde lejos, se comporta todo el mundo como Einstein dijo. En cambio, si lo vemos de cerca, se comporta distinto a lo que Einstein dijo. Eso es justo lo que necesitamos, pues, para una teoría de gravedad microscópica. Entonces, en ese sentido es que se convierte en un buen candidato para a ese eso. nivel, por ejemplo, digamos, la interacción gravitacional, ¿la ven como intercambio de gravitones o la ven como deformación del espacio? Las dos. Justamente como ahorita que nos estamos viendo, pues microscópicamente lo que está pasando es que estamos intercambiando fotonazos, ¿no? O sea, los electrones de nuestra superficie están aventando fotones a los electrones de nuestra retina y por eso es que vemos, ¿no? Pero por otro lado sabemos la interpretación de los fotones como pues es luz, y entonces la luz sabemos que es una onda electromagnética, una onda en el campo electromagnético, y lo único es que un fotoncito es la onda más tenue posible, más chiquita, más minúscula posible en el campo electromagnético. Igualito que eso, un gravitón es, escucharon que desde el año pasado tenemos evidencia directa por primera vez de las ondas gravitacionales. Bueno, eso requirió un choque de hoyos negros de 30 masas solares, entonces tiene una proeza tecnológica, etcétera, para detectarlas. Bueno, un gravitón sería la onda gravitacional más tenue posible, entonces sería como la distorsión más chiquitita posible, más minúscula posible del propio espacio-tiempo. Pero es ese doble papel, esa doble interpretación. Es una distorsión del espacio-tiempo y a la vez es que, por ejemplo, la Tierra nos está trayendo, aventándonos gravitonazos, un montón de gravitonazos, por supuesto, pero es la misma idea. Bueno, entonces esto es lo que tenemos y la idea a la que llegamos entonces con esta propuesta tan babosa como parecía en un principio de reemplazar puntitos por cuerditas es que nuestro universo, si la teoría de cuerdas tuviera razón, nuestro universo sería así. O sea, visto muy de cerca, lo único que hay es estas cuerditas en todos lados. Estas liguitas vibrando de diferentes maneras. Ese es nuestro universo visto muy de cerca según esta propuesta. Entonces, lo más impresionante y más bonito de esto es que de pronto surge la posibilidad de describir todo el universo con un solo ingrediente básico. Entonces es algo claramente muy cautivador. Bueno, ahora, entonces resumiendo lo que he dicho de teoría de cuerdas, les acabo de contar que a partir de esta idea de cuerdas, haciendo cálculos, podemos obtener ingredientes parecidos al menos, en cierto nivel de parecido, y se sigue trabajando para que se parezcan cada vez más a los del modelo estándar. Entonces de por sí eso ya es una cosa interesante. Pero mejor aún, no solo es que podemos acercarnos bastante a reproducir lo que ya conocemos, sino que cuerdas en automático nos da la posibilidad de quizás responder algunas de las preguntas que el modelo estándar no responde. Ya les enfaticé que de cuerdas sale en automático, de gratis, la gravedad. La teoría de cuerdas predice que existe la gravedad, y pues sí que existe. Entonces, chance y es casualidad, pero eso es cierto. Y también otras cosas que no tengo tiempo de mencionar, pero ustedes ya habrán escuchado en otros espacios, en otros tiempos. Materia oscura, energía oscura, también son cosas que están allá afuera, que sabemos que están ahí, son incluso la parte mayoritaria de nuestro universo. El modelo estándar no las describe y la teoría de cuerdas podría dar opciones o caminos para explicarlas. Entonces, bueno, todo eso parece interesante. En el sentido de la gravedad, empezamos primero hablando de esta cosa de pensar que, por ejemplo, un electrón atrae a otro electrón gravitacionalmente aventándole un solito gravitón, un gravitón o varios, unos cuantos. Y eso parece como una descripción muy modesta de la gravedad, porque es apenas una perturbación minúscula así en el espacio-tiempo, es la ondita más chiquita posible en el espacio-tiempo. Entonces parece muy distante eso de la gravedad como la queremos entender en la vida diaria, como la distorsión que produce el Sol o la Tierra, o no digamos los hoyos negros. Bueno, pero de hecho, desde los 90s, la teoría de cuerdas logró explicar correctamente las propiedades que les mencioné antes
que confiamos que tienen los hoyos negros. O sea, con cálculos de cuerdas se logró reproducir exactamente la fórmula que dice Hawking que es correcta para la temperatura, o la que dice Hawking y Bekenstein. Bekenstein, por cierto, creo que poca gente sabe que nació en México, para la entropía de los hoyos negros. Entonces, eso podría no haber funcionado, pero el hecho de que funcionara de alguna manera nos da confianza de que la teoría de cuerdas es un buen candidato, o sea que va por buen camino. Digamos que podemos contabilizar eso como evidencia teórica a favor de la teoría de cuerdas. Podría no haber resultado ese cálculo y resulta. Y repito, aquí sí estoy hablando de hoyos negros, o sea, son objetos donde el espacio-tiempo está muy distorsionado. Es el objeto paradigmático de la relatividad general. Lo podemos entender con teoría de cuerdas hasta cierto punto. No digo que entendimos todo, pero los cálculos que se han hecho... ¿Es alguna persona en especial o es un...? ¿Quién hizo esto? Sí. Sí, para empezar, los más famosos que tuvieron el primer acuerdo así con los numeritos y todo exacto, se llaman Strominger y Bafa, que están en Harvard. Y luego también Callan y Maldacena, que Maldacena lo encontraremos en breve. Callan y Maldacena hicieron como otro camino como para un tipo de cálculos, y desde ahí hubo una explosión de interés, fue como 96, algo así, y una explosión tremenda de interés. Entonces hay cientos de artículos explorando distintos aspectos de distintos tipos de hoyos negros y demás, y en todos los lugares donde se puede hacer el cálculo, donde sabemos cómo hacer el cálculo, una y otra vez empatan las predicciones de cuerdas exactamente con las de la relatividad general. Bueno, la relatividad general más esta idea de Hawking y Bekenstein de que, por ejemplo, la entropía es simplemente el área del horizonte del hoyo negro, de eventos del hoyo negro. Bueno, entonces todo eso pinta muy bien, y pues sumando eso ya comprenderán que la teoría de cuerdas se convierte entonces en un candidato para esto que arrogantemente llamamos una teoría de todo. O sea, como para meter el modelo estándar más lo que nos faltaba y todo lo que se nos ocurre después, todo en un solo marco teórico. Esa creo que probablemente todos han escuchado, esa es la meta más famosa de la teoría de cuerdas, y claramente la meta más ambiciosa, ¿no? O sea, sería genial si podemos lograr esto. Ahora, eso no es a lo que yo me dedico y no es a lo que les vine a hablar hoy. El máximo experto en México de este enfoque, que se llama fenomenología de cuerdas, esto de usar la teoría de cuerdas como para explicarlo todo de un jalón, es Saúl Ramos Sánchez, que está en el Instituto de Física de la UNAM. Entonces, bueno, ese es un tema, ciertamente es una tarea importante, y una tarea en la cual trabajan muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Pero, importantísimo, después de haber dicho todo esto, es importantísimo, por supuesto, que a todos nos quede claro que a la fecha no hay todavía nada de evidencia experimental, no hay un ápice de evidencia experimental de que la teoría de cuerdas describa correctamente nuestro universo, o sea, de que la teoría de cuerdas realmente vaya a lograr esta meta tan ambiciosa. Puede que sí, puede que no, nadie sabe todavía. O sea, hay gente trabajando activamente, hay buenos indicios, muchos consideramos que parece prometedor, pero no sabemos, puede ser que eso no funcione al final. Así es la investigación, no sabe el resultado por adelantado. Pero lo que sí creo que es justo decir es que si queremos hacer eso, si queremos una teoría de todo, sí creo que es justo decir que la teoría de cuerdas es el mejor candidato que tenemos. Hay otros caminos distintos, por ejemplo, para describir a la gravedad al microscópico, pero para juntarlo todo, hasta ahorita la mejor idea que se nos ha ocurrido, o si quieren la menos peor, es la teoría de cuerdas. Bueno, ahora, como les decía, en esta plática nos interesa algo muy distinto. Vamos a hablar de teoría de cuerdas, pero en una aplicación muy distinta que esta, que es la más famosa. Y el punto clave es que no vamos a buscar nosotros en lo que resta de la charla explicarlo todo. Eso es demasiada tarea para mí, no voy a hacer eso. Ya intenté tejer el universo y era demasiado tardado. Lo que vamos a hacer es solo explicar algo específico, un aspecto específico del universo a la vez, como hace toda la física, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, va a ser un enfoque mucho más modesto, y voy a tratar de decirles pues, hasta dónde van los avances por ese tipo de propuesta. Ahora, para entender eso, todavía necesito un poquito de antecedentes más. Hasta ahora he mencionado algunos de los retos que nos motivan para ir más allá del modelo estándar. Seguro que el modelo estándar no nos lleva palabras, seguro que tenemos que trabajar más. Pero quiero decirles ahora, necesito decirles ahora, que incluso con los ingredientes que sí sabemos ya que son bien descritos por el modelo estándar, tenemos algunos problemas en la práctica, algunas limitaciones. Entonces, concretamente, lo que me importa a mí es lo siguiente. Cuando las fuerzas entre las partículas no son muy intensas, tenemos una herramienta muy buena para hacer cálculos muy precisos y predicciones muy precisas, que son las que se han comprobado con los experimentos. Lo que hacemos es estos dibujitos que se llaman diagramas de Feynman, que probablemente muchos de ustedes habían escuchado, dibujitos como estos tal cual. Estos dibujitos nos cuentan historias pues, de que va una partícula por ahí. Por ejemplo, aquí va un electrón y de pronto se le ocurre escupir un fotón y luego el mismo lo absorbe, o este fotón se le ocurre desaparecer, deja en su lugar un electrón y un antielectrón y desaparece. En fin, estos dibujitos nos cuentan historias, por lo cual son útiles para entender qué es lo que está pasando en el mundo microscópico, pero mejor aún, estos dibujitos son nuestro método de cálculo. Cada dibujito se traduce en una fórmula y así es como calculamos para hacer predicciones precisas de lo que ocurre allá afuera y funciona.
Pero ahora lo que quiero decir es, esto funciona, este que es nuestro método de cálculo en esta área de física de energía, física de partícula, solo funciona cuando las fuerzas no son muy intensas, que en este lenguaje quiere decir cuando las partículas no se pelan mucho unas a las otras, o sea, no son muy propensas a interactuar, eso es lo que quiere decir. Bueno, pues la contraparte de ese enunciado es que cuando las fuerzas sí son muy intensas, cuando tenemos en la naturaleza situaciones en que las fuerzas sí son muy intensas, o sea, las partículas sí se pelan mucho entre sí, son muy propensas a interactuar, desafortunadamente no sabemos cómo hacer cálculos, porque las matemáticas son muy difíciles. Quiero enfatizar, esto no es que sea un problema con la teoría misma, es un problema de que nosotros somos brutos, o sea, la teoría está bien, solo que nosotros no sabemos hacer cálculos a partir de las fórmulas, no nos da la cabeza, digamos. Hasta ahorita, las herramientas que tenemos estas no sirven, no son válidas en absoluto. Los diagramas de Feynman ni siquiera se pueden escribir ahí, no tienen sentido. ¿Esto tú serían por ejemplo los quarks en Exacto, una partícula? Exactamente, gracias. Entonces, en efecto, sobre todo dentro del área de física de las energías, cuando uno habla de fuerzas intensas, en automático le viene a la mente que hay una fuerza por ahí que se llama la fuerza fuerte, y pues no será casualidad, le llamamos así porque la fuerza fuerte es la más intensa de la naturaleza. Como probablemente saben, es doblemente indispensable para nuestra existencia. Por un lado, es precisamente, como mencionaba, la que hace que los quarks se conjunten, se aglomeren para formar protones y neutrones en primer lugar, pero también la que hace que protones y neutrones se unan para formar núcleos, que los núcleos tienen particular importancia en un lugar como este, o como donde yo trabajo. Aparte de ese papel fundamental, la fuerza fuerte para explicar que los núcleos y por tanto que estamos aquí, también la fuerza fuerte es la responsable del brillo de las estrellas, y sin el Sol no estaríamos aquí tampoco. Como probablemente saben, no es casualidad que la fuerza fuerte juega estos dos papeles. Sabemos que lo que sucede es que las estrellas son precisamente hornos gigantescos en cuyo interior se cocinan los núcleos de los que estamos hechos. Y bueno, no puedo resistir mencionar aquí la idea que probablemente todos han escuchado, que esta es una de las maravillas de la ciencia moderna, que nos reveló que somos hijos de las estrellas. Pero bueno, entonces este es el tema precisamente, la fuerza fuerte. Cuando hablamos de la fuerza fuerte, las partículas que nos vienen a la mente como protagonistas son los que mencionabas, los quarks. Los quarks son el nombre que damos a los ladrillos de materia que sienten la fuerza fuerte. Entonces, pues para eso es lo que estamos hechos, lo que están hechos nuestros núcleos. Y los gluones es el nombre que damos a las partículas transmisoras de la fuerza fuerte. No son como los fotones, pero de la fuerza fuerte. Sería mejor llamarles pegamones de pegamento, pero bueno, se les llaman gluones. Bueno, y lo que estoy diciendo es que en muchas circunstancias de interés, estas partículas, los quarks y los gluones, se pelan mucho entre sí, son muy propensas a interactuar. O sea, eso es lo que significa el enunciado de que la fuerza fuerte es muy intensa. Un ejemplo de ello es que normalmente se dice que un protón o un neutrón de los que estamos hechos está formado de 3 quarks. Pero eso es una mentira piadosa, porque esos 3 quarks se están hablando a través de la fuerza fuerte, lo cual quiere decir que están aventando gluones. Pero como la fuerza fuerte es muy intensa ahí, se está aventando un montonal de gluones, así que un protón no es esto, sino más bien algo como esto. O sea, todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo un montonal de gluones, incluso quarks y antiquarks y demás. Un protón es un circo ahí, es como un camión de basura que lleva se monta porque ya hay todo complicadísimo. Entonces, fíjense nada más, y creo que ustedes particularmente porque están aquí en el inicio, ustedes saben este tema, pero lo quiero enfatizar, que apenas